Siempre. ¿Apago? Bien, déjalo encendido. Sí. Hola, ¿la escuela? ¿Escuela? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta escuela virtual que, bueno, pues que de vez en cuando pues hacemos estas apariciones en un mundo real. Nosotros somos una escuela donde nuestra plataforma es dentro de la red de Internet, ¿no? Nosotros, bueno, pues somos una serie de gente que somos aficionados a la náutica deportiva y que, bueno, que de alguna manera hemos tenido la iniciativa y que lo fácil sería para nosotros pues estar tranquilamente en casa haciendo nuestras cosas, saliendo a navegar, etcétera, etcétera, pero sin embargo pues nos hemos implicado en un proyecto desde hace un año que llevamos en esto, desde que empezamos el primer desarrollo y que bueno, pues poco a poco fuimos montando esta plataforma y impartimos clase en tiempo real para toda España, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos hecho esta iniciativa y el camino no fue un camino fácil, es un camino bastante difícil durante este proceso. Nosotros iniciamos en la escuela virtual en octubre del año pasado con las primeras charlas y bueno, aparecieron una serie de gente, pues tuvimos problemas técnicos, fundamental. Pero bueno, han pasado 8 meses, estamos en la última charla, esta es la última charla de la temporada y me gustaría, antes de nada, pues enseñaros el entorno en donde trabajamos, ¿no? Así que bueno, os voy a enseñar un vídeo de nuestra... No sé. A ver. Pues... Bien, vale. Esto es nuestra escuela virtual. Nosotros hacemos esto sería nuestra sala de conferencias. Nosotros en esta sala de conferencias tenemos un apartado de vídeo y en el fondo tenemos unos vídeos, una sala de proyección de vídeos. Perdón, sí. Y aquí en esta aula nos caben 150 personas. Y lo que es la escuela virtual en sí es una plataforma donde existen muchas cosas, ¿no? Como veis, existen varias aulas y una de las cosas que tenemos es un museo virtual donde tenemos una serie de imágenes y unas relaciones con una serie de personas que han destacado en el mundo de la náutica deportiva española, ¿no? Pues bueno, tenemos a Livio, a Amat, que es del primer medallista olímpico español. Tenemos a Pepe Ribes. Bueno, son fotografías de la gente más destacada de la vela, ¿no? Javier Draganda, Su Majestad, Igor Ostegui y bueno, pues y aquí en la parte tenemos otra parte dentro del mismo museo, pues tenemos aquí una serie de fotografías también de gente que como Teresa Zabel, Manuel Fernández de Sousa, Sandra Zón. Bueno, hemos dentro de este museo hemos ido introduciendo y seguiremos introduciendo, dotándolo de contenido poquito a poco para que la gente pudiera dentro de la propia escuela que fuera conociendo la gente que existe en el entorno de la náutica deportiva, ¿no? Y ahora vamos a salir de aquí del museo. Y vamos a hacer una visión general del aula. El aula son áreas, digamos que son regiones diferentes y cada región pues tiene unos apartados de sonido completamente diferentes con el otro, con lo cual en un lado podemos estar dando una clase, como en este edificio que acabamos de ver, estar dando una clase, y por otro lado podemos tener en este otro edificio
que tenemos el Virtual Skipper, que veis ahí, donde damos las prácticas dentro del entorno del Virtual Skipper. Entonces, los sonidos de un aula y del Virtual Skipper son totalmente diferentes, no se interaccionan en ninguno, ¿no? Y después lo vamos decorando pues con estas cositas, un pecio, un entorno marinero, donde bueno, pues la gente viene aquí, intentamos que sea una red social con un contenido que la gente tenga una misma afición, y que cada mes o en entornos de clases, nosotros en los entornos de clase empezamos en el mes de octubre y terminamos en el mes de mayo. Una vez al mes pues damos estas charlas coloquio que salimos del entorno virtual para venir al mundo real y traeros pues a gente relevante como Carlos Freire, que es pues de alto nivel y que nos puede informar y documentar cosas que nosotros nos costaría llegar. Esto es nuestro entorno. Nuestras matrículas están abiertas para venir a la clase a partir de ya. Podéis hacer la inscripción y nada, cualquier cosa que tengáis pues me lo podéis decir ahora. Después de este repaso que hemos visto de nuestro entorno virtual, y según una cosa, aquí en este entorno virtual nos reunimos prácticamente los que somos de la escuela de toda España y hablamos de viva voz, con lo cual la relación es directa, es totalmente interactiva, no hay tiempos muertos, es totalmente interactiva. Los PDFs y los vídeos se van a ir viendo, pues vamos a verlo ahora, que nos va a presentar Carlos. Y bueno, yo ahora voy a dar paso a Carlos Freire, que os voy a presentar. Bueno, pues es una persona que está introducida en la electrónica de la náutica deportiva. Es una persona que está de muy alto nivel, que viene de ser ganador de la 33 Copa América, que era pues uno de los directores, uno de los coordinadores del BMW Oracle, que es en estos días el nivel más alto a nivel tecnológico y electrónico. Entonces, pues bueno, muchas gracias por venir, Carlos. Nos va a dar una charlita de 20 minutos, 40 minutos. Gracias. Bueno, primero agradecer a José que me ha traído aquí insistentemente, a pesar de que he intentado escabullirme por todos los medios, porque no soy muy de charlas, soy más de trabajar, pero muchas gracias por traerme aquí. Entonces, primero vamos a poner un vídeo como un poco de rápida introducción que teníamos ahí preparado como para una expresión de lo que sería la máxima tecnología, digamos, aplicada a la vela de competición. Muy breve el vídeo. Bueno, tiene una música muy baja, pero no se escucha. No sé si Bueno, pues eso era como una pequeña introducción de lo que os comentaba, ¿no? La máxima expresión de lo que ha sido esta última Copa América en cuanto a tecnología aplicada en la vela. Y ahora vamos a empezar desde primero saber quiénes somos y a qué nos dedicamos, y ir poco a poco avanzando en lo que es la electrónica un poco en los barcos de regata, a rasgos muy generales, ¿no? Porque podríamos estar hablando de 1000 detalles, pero bueno, desde el principio hasta el final. Pasamos al siguiente. Bueno, ¿quiénes somos y qué hacemos? Somos dos empresas básicamente las que estamos en este mundillo, ¿no? Trabajando ahora mismo. Por un lado, VMG Racing Electronics, que como veis nos dedicamos un poco a la gestión, venta, diseño e instalación de sistemas electrónicos, es decir, una parte comercial de instalación de cara al cliente. Y después está la parte de Bravo Systems, que es, digamos, la empresa más dedicada al desarrollo, ¿no? Al puro desarrollo de los sistemas Bravo.
en VMG además nos dedicamos a otros temas de electrónica, pero digamos después utilizamos Bravo Systems como empresa de desarrollo puro y duro. Pues nada, comentaros un poco de ambas dos empresas. Una empresa, VMG, es una empresa de sede fiscal en Vigo, pero con localización en Valencia. Y después Bravo Systems es una empresa con sede fiscal en Zaragoza, que es donde nació la empresa, y también localizada en Valencia, que es donde trabajamos allí, donde está nuestra base. Somos varias personas, ingenieros y navegantes, a pesar de nuestra edad media, la edad media de todos nosotros es de 31 años, pero con gran experiencia en el mundo de la electrónica náutica. De hecho, entre todos sumamos 20 participaciones en la Copa América y 6 victorias en esta competición, además de otros muchos proyectos a nivel mundial, y muchos de nosotros también navegamos a alto nivel. Nuestra característica principal es que pues siempre hemos introducido novedades y grandes mejoras en la electrónica náutica, y digamos que hemos estado siempre a la cabeza de esas nuevas tecnologías, ¿no? Pues por un ejemplo, ahora una gran empresa que se llama B&G ha introducido el Buscan, cosa que estábamos haciendo nosotros hace 10 años, ¿no? en el mundo del sector náutico, ¿no? Entonces, pues eso es lo que, digamos, nos vende de cara a los competidores. Pasamos al siguiente. ¿Se ve bien? Sí. Se parece ser un poco rara. Bueno, empezando desde el principio, ¿por qué es útil la electrónica? Mucha gente dice, ¿yo por qué voy a poner una electrónica en mi barco si yo realmente navego con velas? Y pues lo primero es la necesidad de medir e interpretar lo que nos rodea, es decir, saber cuánto viento hay, cómo va de rápido mi barco y saber situarnos, dónde estamos localizados en el mundo, ¿no? Pues a través de un GPS. Entonces, esa es la primera necesidad de ir metiendo la electrónica en los barcos. Y, lógicamente, pues ante esos fenómenos que estamos viviendo, pues saber reaccionar. Es decir, si el viento cambia, pues poder interpretarlo no solo con la vista, tener una información de algo que nos está diciendo que el viento está cambiando, o nuestro rumbo, o cualquier otro tipo de cambio que se produzca en esos fenómenos, pues saber detectarlo fácilmente, ¿no? Y lógicamente, esto va enlazado, pues tomar decisiones, ¿no? ante esos cambios, ¿no? Pues todos sabéis que quien lleva la caña o el táctico, hay un cambio de viento, pues sabe que el viento está viniendo a la derecha, tendrá que virar o permanecer. Pues al final es una ayuda que según va subiendo el nivel se convierte casi en vital, ¿no? Y con la cual muchos grandes navegantes y tácticos no serían realmente difícil de navegar hoy en día. Siguiente, sí. Nada, realmente es una pequeña foto, por si no os voy a soltar un rollo para que despejaros la vista. Este es el Quantum, que esta es la última regata ahora en Cascais, y ahí se ve al táctico, si veis que está con la mano levantada, pues lleva una PDA que le va indicando siempre, tiene unas páginas personalizadas, una PDA que va a través de Wi-Fi conectada al ordenador, y él selecciona los números que le interesa ver, sus gráficas, y entonces, sin, digamos, entorpecer al resto de la tripulación, en todo momento tiene la información que necesita en esa PDA. Ahorrando además peso, que es un factor muy importante también en la competición, y están obsesionados cada año más en ahorrar peso, pues digamos que quitas un display, un cable, pues eso es una de las pequeñas cositas que se van viendo en los barcos de alta competición. Siguiente. Vale. No solamente, y cada vez más hoy en día, digamos, los barcos de crucero de regata usan la electrónica. Hoy en día cada vez más se está utilizando por todo el mundo. Ahí pongo, pues en vela ligera, todos lo habréis visto, el Velocitec, que está muy de moda ahora en los Platus. Ahí os pongo un par de marcas de instrumentos, ¿no? Barcos de apoyo, por ejemplo, lanchas de entrenadores. Incluso volviendo un poco atrás, en vela ligera, en los equipos olímpicos, el equipo olímpico inglés, por ejemplo, Ben Ashley, que seguramente os sonará, pues el tío lleva una veleta en su barco y va a entrenar todo el día con esa veleta y un barco al lado tomando datos. Es decir, hoy en día cada vez más se está introduciendo la electrónica a todos los niveles, ¿no? en el mundo de la vela. Lanchas de entrenadores serían un poco barcos de apoyo. Ahí pongo un par de marcas, después os hablaré un poco de cada una. Barcos de recreo, barcos de regata, hay
las típicas marcas que todos conocéis, barcos de regata offshore, y pues proyectos especiales, Bravo, que es el sistema este que tengo aquí, que ya os hablaré un poquito más de él. Seguimos. Vale. Esta foto, ¿tienes un láser por ahí para apuntar? No, si no da igual. Si no da igual. Ahí está. Bueno, esto por ejemplo, ¿se me oye? Hola, hola. Vale. Esta cosa que veis aquí, pues como curiosidad, es una cosa que se utilizó en la última Copa América. Y es, digamos, el cacharro que todos nos gustaría tener. Es una especie de láser que lanza un láser, ¿ok? Muy básicamente. Y tú le dices la distancia que quieres medir y sabes a 1 milla, 2 millas, la dirección e intensidad de viento que hay en ese punto. Con lo cual, como comprenderéis, es una cosa muy, muy interesante de utilizar. Entonces, pues esto en teoría se iba a llevar en el barco, en el barco de competición, con lo cual para el táctico, pues decir, bueno, en esa boya, cuánto sopla y de qué dirección. Pero al final no se permitió, ¿vale? Este es un barco se llama el barco de performance. Este era un catamarán que seguía al trimarán. Entonces ahí iban 5 personas, se llama el equipo de performance, iban en todo momento recibiendo datos del barco en tiempo real y analizándolos sobre la marcha y transmitiendo información al barco, pues hablándole de los rendimientos, patatín, patatán. Y ahí delante, que no se ve muy bien, pues llevaba otra cosa parecida a esto, pero bueno, con un poco más de potencia y más caro también. Y bueno, después comunicaciones, es decir. Y aquí a la izquierda, algunos los conoceréis, nuestro amigo Capi, Miguel Sánchez Lacuenca, que es entrenador del equipo olímpico español, y se le montó en una lancha para ir a Weymouth un sistema de meteorología, ahí arriba hay un sensorcito de viento, y él llevaba una pantalla con un programa de navegación que se llama Expedition, y entonces él en todo momento iba recibiendo datos de viento, iba haciendo sus histogramas y sus análisis del campo para ayuda extra al equipo y en el futuro en las Olimpiadas tener toda esa información y lógicamente ayudar al equipo olímpico español. Y como él, por ejemplo, comentaros simplemente que hoy en día todos los equipos olímpicos, Nueva Zelanda, alemanes, todos llevan sistemas de meteo, todos llevan gente que tiene sistemas para medir corriente, o sea, es algo ya totalmente asumido por todos los equipos y toda la gente que navega en vela ligera incluso. Sí. Bueno, a bordo, un poco lo que se suele llevar, lo que llevamos, los barcos habitualmente, bueno, pues para medir esos parámetros que hablábamos, pues llevamos una veleta, una corredera, compás, sonda, digamos, para medir el viento, para medir la velocidad del barco, para medir el rumbo, son las típicas cosas que todo el mundo suele llevar, ¿no? Después, otros sensores o sistemas específicos, pues si quieres medir el ángulo de timón, el ángulo de escora, pues llevas un sensor que mide ese ángulo y esa inclinación del barco. Incluso también otros barcos que llevan para medir la forma de las velas un sistema que se llama Sail Vision, que mide la forma de las velas y después lo analiza, pero eso vamos más adelante. Comunicaciones y posicionamiento. Tenemos todo el tema desde telemetría, que la telemetría es la comunicación de mandar datos desde el barco hacia una base en tierra o hacia otra embarcación en el agua, todos los datos que estás recibiendo en el barco. Comunicaciones barco a tierra a nivel radio, simplemente una comunicación, hablar con tierra, hablar con una lancha que está a 2 millas, una lancha que por ejemplo está en una boya tomando el viento, pues saber qué viento hay, que eso requiere cierto despliegue porque por distancias, etc. Y después también comunicaciones a bordo. En los barcos muy grandes normalmente el patrón necesita hablar con el proa, pues no va a hablar a gritos. Entonces todo el mundo suele llevar unos comms, parecido a lo que lleva Purito, pero un poco diferente. Perdón, José. Pero un poco diferente. Y después ya a nivel barcos offshore se utiliza mucho más todo el tema de comunicaciones vía satélite, como sabéis todos en la Volvo, pues para recibir partes de meteo, todo este tipo, incluso comunicaciones a través de internet se hacen a través de vía satélite, toda esa parte de internet, todo este mundillo. Y después el software.
software de navegación, software de calibración de instrumentos, software de salidas, software de performance para analizar todos los datos que has acumulado durante el día. Es decir, también un gran abanico de cosas a nivel software. Siguiente. Otra fotito para amenizar. Aquí vuelve a estar el táctico y el patrón. El táctico con su PDA, el patrón ahí veis que hay un display más abajo ahí donde llega también la carga de lo que lleva en el STY, ¿vale? Y bueno, electrónica por todos los lados siempre. El patrón es el Reynolds, es Bert, el último que añade a Lingui. Vale, gran problema, que es con lo que me he encontrado miles de veces. Gente que dice, vale, yo meto mi barco electrónica y al mes dice, no sirve para nada y fracasa totalmente. Entonces, es muy importante una serie de puntos y aspectos para no llegar a ese fracaso y esa frustración, ¿no? Primero, presupuesto, es decir, de cuánto dinero dispongo, cuánto dinero me quiero gastar. De nada sirve decir, yo es que quiero tal, si al final, lógicamente, a lo que aspiras es mucho más caro de lo que tienes, ¿no? Y viceversa, es decir, yo tengo mucho dinero, me gasto mucho dinero, si al final esos recursos no los vas a emplear correctamente, que he visto las dos cosas. El siguiente punto, pues, es decir, tener una electrónica no es el aparato mágico que te dice todo y te cuenta todo, es decir, la primera cosa es comprar una electrónica, comprar cualquier instrumento de medida, es punto número 1, le voy a dedicar tiempo. Es como, no sé, si te compras una televisión con 37.000 canales, si no le vas a dedicar tiempo, te sobran 34.000, por decirlo de una forma. Entonces, pasa también mucho eso, que gente compra un equipamiento muy completo, pero después no tiene alguien que le dedique tiempo a calibrar, a leer su manual, a la electrónica hay que dedicarle tiempo, y para que la electrónica vaya bien hay que dedicarle tiempo y mucho tiempo. Entonces, eso es igual, conocer las limitaciones de esa propia electrónica. Muchas veces compras algo pensando que es lo mejor del mundo y te sueles llevar bastantes disgustos o al contrario. Entonces, hay que tener muy claro lo que estás comprando, ¿no? Y para ello también, pues buscar un asesoramiento de intentar buscar consejo de algún experto o seguramente alguien que regatee al más alto nivel te pueda aconsejar. Es decir, no quedarte con la primera opinión que te encuentres en el bar de enfrente, que te diga, cómprate esto porque tal. No, buscar, pelearte hasta intentar encontrar lo que mejor se adapta a lo que buscas, ¿no? Yo soy partícipe de ganar menos dinero vendiendo algo, pero que el cliente esté contento y no venderle un Ferrari que al final no le sepa sacar partido. Y formación, es decir, hay que leer manuales, aunque nos cueste, hay que leerse libros, es decir, aunque parezca que no, hay mucha más información ahí fuera de la que pensamos. Entonces, muchas veces a mí me han pagado por ir a calibrar o por hacer cosas que están en un manual y es que es así. O simplemente es como, vuelvo a repetir el ejemplo de tele. No sabes encender la tele y llamas a un tío y es que en la primera página del manual pone cómo encender la tele. Entonces hay que intentar formarse y ser inquietos e investigar. En mi caso está que yo empecé en el mundo de la náutica leyendo manuales de B&G. O sea, nadie me explicó nada y así es como empecé. Entonces está ahí la información y cada vez más. Si algún día alguien necesita cualquier cosa, que me pregunte, yo le digo libros y le digo lo que quiera, que vamos, que encantado. Siguiente. Vale. Instrumental. Bueno, aquí igual voy a crear polémicas, pero hemos hecho, en mi opinión, una pequeña clasificación, digamos, de las marcas que os podéis encontrar hoy en día y la clasificación dentro de quizás los niveles, ¿no? Por decirlo de una forma. Entonces, bueno, si le dais un vistazo, estáis viendo un par de marcas, por ejemplo. Siento mucho que en Galicia hay mucho los amantes de Reymarín, pero a nivel regata, sinceramente, o sea, es muy complicado tener grandes resultados con hechas marcas, si no es con una ayuda de software externo, que sí que se puede hacer. Entonces, también he visto gente muy frustrada intentando hacer cosas con electrónica a nivel que llamamos amateur en regatas, ¿vale?
NKE es una marca muy conocida francesa. Aunque se ve, lo habéis visto en la Barcelona World Race y tal, que mucha gente usa marca, parece que se ha quedado como un poco estancada siempre en sus productos y parece que no acaba de evolucionar, ¿no? Y después tenemos B&G como gran, digamos, el eterno y gran marca de electrónica náutica, y que para mí sigue siendo lo mejor que hay hoy en día en el mercado, a excepción de, bueno, ciertos niveles, lógicamente, nuestro sistema, pero más o menos tiene una gama bastante completa desde lo más básico y puedes ir subiendo hasta lo más avanzado y bastante intuitivo y con muy buenos resultados. Yo he navegado muchos años con B&G y tengo que decir que he conseguido una precisión en números bastante elevada. Y después podríamos decir un nivel avanzado y proyectos especiales que está nuestro sistema, el sistema Bravo, que como ya os hablaré más adelante, pues bueno, pues digamos, pasaríamos a otra categoría por múltiples razones, por fiabilidad, por estabilidad de los números, por facilidad incluso de uso, aunque suene extraño, matemática interna de cálculo del viento que lleva, bueno, muchos factores que después hablaremos, ¿vale? Software. Bueno, también un poco lo mismo, una pequeña clasificación, porque también esto un poco surge a raíz de hablar con mucha gente y tal, que parece que hay bastantes dudas o no saben bien. Aquí hablo de Galicia también, porque bueno, eso que estamos a donde estamos ahora, ¿no? Pero Maxi, que es gran extendido también porque se consigue fácilmente pirata y bueno, en muchas ocasiones he visto que quizás está muy bien para ver cartografía, está muy bien el tema de 3D de cartografía, pero se queda muy corto en compatibilidad con instrumentos e interpretación de muchas cosas. Cuando los otros software tipo Expedition, Deckman han ido evolucionando en la parte de navegación muchísimo y los routing y todo este tipo de cosas que se hacen en la regata offshore son a día de hoy, en mi opinión, superiores a lo que puede ofrecer Maxi. Pero bueno, a nivel inshore, offshore, nivel medio, pues tendríamos Maxi Evolution, que es un programa de un hombre argentino, que la verdad que gran parte de su éxito es el desarrollador de este software da un gran apoyo a la gente, es decir, tienes una duda, un problema, te contesta casi al día siguiente y es muy intuitivo, muy sencillo. Por ejemplos, Javier de Gándara tiene uno, aquí en el norte lo tiene mucha gente, o sea, considero que a nivel crucero es muy buen software. Y después, bueno, Expedition, Deckman, Adrena es un software francés que está cada vez más potente. Y de estos últimos, hablar que, por ejemplo, Deckman quizás, al estar quizás dentro de una compañía más grande, se está quedando un poco rezagado, y mientras que Expedition y Adrena, al ser dos personas que están muy detrás de este software, pues sacan una versión del software cada mes, por ejemplo, ¿no? Y la verdad que es lo que usa todo el mundo hoy en día. Y después tenemos el Bravo on Deck, que especialmente se usa, bueno, en los TP52 se está usando mucho y en el Copa América se usa sobre todo también, que las características principales es la flexibilidad, capacidad de customizar casi de un día para otro. El navegante dice, quiero una nueva función que haga esto y esto. Él mismo puede coger el software gráficamente, cambiarlo, bueno, hacer lo que se le pase por la cabeza. Y bueno, y a día de hoy tiene, digamos, al haber pasado por diferentes equipos de sindicatos de Copa América, pues dentro de ese software están todas las ideas y todos los beneficios que han ido introduciendo diferentes navegantes, con lo cual, pues, tienes un software muy potente. Ojo, solo para inshore, la parte de navegación offshore no está preparado. Vale. Entonces, tenemos la electrónica más o menos claro, lo básico de lo que hay que tener en un barco, los conceptos. Entonces, estamos dentro del barco, hay que saber, o sea, por qué suceden las cosas. Es decir, subirte a un barco, entender el viento, saber cuándo el viento está estable, cuándo no está estable. Por ejemplo, típico, la veleta marca mal, marca más de intensidad de viento de la que hay. Respuesta, no, la veleta marca siempre lo mismo. Tienes que saber que quizás en este caso, pues por el día acaba de entrar viento por la mañana, pues hay diferentes capas en altitud de viento, con lo cual arriba hay una capa de viento, abajo hay otra capa de viento.
La veleta como concepto, que esto es muy típico, la intensidad de viento, las veletas están calibradas en un túnel de viento y los sistemas más o menos decentes es muy difícil que estén equivocados, a no ser que haya un problema, ¿no? Entonces, conocer el viento, entender qué está pasando. Un día, yo qué sé, el ángulo te marca diferente a un lado que otro y tu true direction, tu dirección de viento, no, pues saber que el viento está girado o que el día está más inestable o menos inestable, es decir, hay que interpretar, es decir, no solo ver los aparatos, saber interpretar el viento, ¿no? Entonces, eso es lo más básico. Triángulo del viento, no sé si más o menos alguna ligera idea tendréis todos de lo que es el triángulo del viento, es decir, de dónde viene, es el cálculo matemático de los valores del viento, es decir, de dónde viene el cálculo del viento real, de dónde viene el cálculo de la dirección de viento. Por ejemplo, de la dirección de viento viene de la suma del rumbo, del course, es decir, heading, hablo en inglés, pero a veces me sale rumbo de aguja, rumbo de compás, más la deriva, ¿vale? Más el ángulo real. Es decir, esos conceptos tenerlos súper claros. La Biblia, si eso no lo tienes claro, nunca llegarás a entender por qué mi velocidad de barco va mal o por qué mi intensidad de viento marca un poco rara en popa y no en ceñida. Es decir, eso hay que sabérselo y realmente comprender por qué pasan esas cosas. Después, conocer el instrumental y sus posibilidades. Lo que hablaba un poco antes, es decir, saber con qué electrónica estás contando y saber sus limitaciones. Leeros bien los manuales donde pone sus especificaciones y sus, digamos, niveles de error. Es decir, no nos podemos esperar que una B&G Hydra, por ejemplo, tengas una precisión en la dirección de viento de menos de 4 grados, 5 grados. O sea, no va a pasar. Vas a tener, navegando en ceñida, una dirección de viento con ese rumbo y seguramente te pondrás en popa y te vas a encontrar 3 grados de diferencia. Entonces, es la limitación del sistema. Entonces, saber con qué sistema estamos contando. Con otros sistemas, por ejemplo, te puedo hablar que yo calibro en decimales con la dirección de viento, pero son otros sistemas, son otras muchas cosas, ¿no? Entonces, no frustrarnos y saber dónde estamos, ¿no? O con una Tactic no te puedes esperar que el viento de la Tactic sea súper estable porque no va a pasar, ¿vale? Y muy importante, cuidar boat speed, heading y más, MHU es Masthead Unit, la veleta, es decir, las partes más importantes y de donde sale todo el cálculo de viento y parámetros del barco están en la corredera, en el compás y, lógicamente, la veleta. Es decir, si tu corredera, bueno, punto básico, está sucia, lógicamente, si es de rueditas, las rueditas no se mueven, con lo cual olvídate del resto. Si tu corredera no está en el centro de línea del barco, por ejemplo, muy difícilmente vas a conseguir que tu velocidad sea simétrica a ambas amuras, muy difícilmente vas a conseguir que tu viento, por lo tanto, sea simétrico a ambas amuras, sin meter alguna corrección, que muchos sistemas no la tienen. Entonces, boat speed, corredera, centerline del barco. Si no, tristemente, ya estamos empezando con un punto negativo, digamos, ¿no? El compás, lo mismo. Asegurarnos que nuestro compás está situado en una zona correcta del barco, que no se vea afectado por desviaciones magnéticas extrañas, que esté lo más próximo al centro de gravedad del barco, bueno, una serie de cuidados. Y la veleta, lo mismo, es decir, nuestra veleta, que arriba esté rígida como un sable, que no se mueva, que no vibre, que el barco vire y no haga al otro para hacia un lado. Es decir, todo esto lo digo porque son cosas que me he ido encontrando a lo largo del tiempo, que son muy sencillas. Y la gente dice, es el viento no me va bien. Y la veleta se le mueve 5 grados. Entonces son 5 grados que estás introduciendo de error a tu lectura de viento. Con lo cual es imposible que, por mucho que calibres, tengas tu veleta bien. Y esto no pasa solo a nivel básico. O sea, en los TPs y barcos más top pasa lo mismo. Es decir, incluso ahora en los fabricantes de mástiles estamos pidiendo que, digamos, los sockets donde va introducida la veleta, es una chorrada, pero sean cuadrados. Es decir, tú una cosa redonda que metes dentro de otra cosa redonda, al final eso va a tener juego y va a poder moverse. Si tú es cuadrado sobre cuadrado, muy difícilmente se va a poder mover y te aseguras que siempre, cada vez que metes esa veleta, va a estar en el mismo sitio. Otra cosa que pasa, que muchas veces metes la veleta y varías la posición, ¿no? Pues parecen chorradas, pero si estas 3 cosas hay algo de ello que va mal, olvídate del resto de cosas. De hecho, se gasta mucho dinero en estudiar estas 3 cosas. En el compás, sobre todo, se gasta mucho dinero
Y en las correderas es un tema que está un poco menos avanzado, y en las veletas se está estudiando también mucho y se está gastando mucho dinero en las veletas, ¿vale? Y bueno, entender las causas que generan los errores en instrumentos, lo que os había comentado. Es decir, ¿por qué en popa, cuando nos ponemos en popa, parece que el viento real se acelera? Pues a ver, ¿por qué? Porque hay un espí, que subes un espí, y eso crea unas turbulencias arriba en la perilla del mástil que hace que la veleta lea más intensidad de viento. Por eso hay las veletas estas que son verticales, para evitar esos efectos. Entonces, entendiendo esas cosas, todo es mucho más sencillo, ¿vale? ¿Otra? Vale. Bueno, una vez que, digamos, hemos pasado ese primer punto y vital de que tenemos nuestros sensores básicos colocados, nuestro compás bien, pues digamos que luego podremos ir avanzando, y los sistemas, las diferentes marcas que he ido hablando, nos ofrecen, digamos, ir caminando sobre esos puntos. Es decir, meterle una corrección por gyros al viento para corregir el balanceo del barco, meter una tabla de derivas en el cálculo del viento también para introducir esa corrección en el viento. Bueno, empezar a ir jugando con las diferentes opciones que nos dan los sistemas de navegación y procesadores para ir mejorando todos esos datos. Es decir, hay mil factores, como podéis llegar a entender, que afectan y que introducen errores en el viento y en el cálculo, ¿no? Entonces, pues, con todas estas cosas las vamos a poder ir puliendo. Empezar a jugar con los polares, con los targets, empezar a jugar con todas las tablas que nos encontramos de corrección. Es decir, tú, por ejemplo, en una salida, tu sistema utiliza normalmente, tú utilizas para calibrar el viento unas tablas de corrección para corregir los ángulos del viento, los errores, ¿vale? Esas tablas de corrección tú las utilizas para ceñida, para través y para viento en popa. Pero tú, durante una regata normal, en la popa, por ejemplo, tienes un espí, pero tú en una salida, tú vas hacia el comité, por ejemplo, vale, vas ciñendo, perfecto, pero cuando caes no llevas espí, con lo cual esas correcciones que tú puedes estar teniendo normalmente no tiene sentido aplicarlas, con lo cual tienes que ir todo eso ajustando, ir yendo ajustando. Tablas de aceleraciones del barco, para tenerlas en cuenta hacia un approach, hacia una salida, hay que tener en cuenta que el barco acelera, pues hay que meter esas aceleraciones en los cálculos. Bueno, pues poquito a poquito vamos a ir mejorando. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Cómo vamos? ¿Tú? Perfecto. ¿Me enrollo más o tú dime, eh? Vale. Esta foto, digamos que sería el paso, una como introducción visual a lo que, digamos, al top, ¿no? Máximo, y la tendencia hoy en día. Es decir, si os fijáis, en lugar de parecer un tripulante, bueno, eso es el patrón del barco, parece un astronauta, básicamente. Entonces, pero esto es lo que está entrando hoy en día en la vela. Por ejemplo, ahí en la orejita, pues eso es lo que se hablaba del sistema de comms, que llevaba integrado en las gafas de sol. Entonces se comunicaba, bueno, hay varias líneas de comunicación, ¿no? Según interese, pues habla con el proa habla con otro tío. Es decir, de lo que se trata es que el barco vaya todo el mundo callado y simplemente el patrón hablando con quien tiene que hablar. No tiene por qué escuchar el resto de cosas que pasan en el barco, ¿vale? Entonces, los comms. Ahí en el ojo, que casi no se ve, llevaba un sistema que se llamaba Near Eye Display, que era un display pequeñito que llevaban las gafas de sol. Entonces, James Speedhill, que es el patrón, ahí estaba viendo en todo momento unas barras en porcentajes de los porcentajes de rendimiento del barco. Es decir, le iba navegando y iba viendo en su ojo izquierdo, en su ojo derecho, perdón, los porcentajes del barco. Entonces sabía si tenía que orzar más, si tenía que caer más, ¿vale? Cosa que le llevó más o menos un mes acostumbrarse a navegar y a mirar para el otro lado. Y después, de hecho esa mochila, que igual muchas veces la habréis visto y no sabéis por qué, eso es porque el sistemita que parece muy pequeño, aquí dentro lleva un ordenador, no os puedo decir, un vallo de estos pequeñitos, que conoceréis mucho, porque realmente lo que está mandando es la imagen de ese ordenador a ese mini display, ¿vale? Y por eso la mochila, no es que llevara el bocadillo, es que era por eso. Y después, bueno, la PDA, que ya os hemos hablado de esto,
en este equipo sobre todo, solo llevaban, en todo el barco solo se llevaban 3 displays por cada banda y el resto de tripulantes iban con una PDA. Y en este tipo de barco aún más motivo, es decir, vas de una banda a otro y la distancia que hay de este float al otro es inmensa, con lo cual no tiene sentido tener displays en el barco, ¿vale? Entonces, esto es un poco la introducción a lo que vamos a hablar ahora. Vale. Navegación por números. ¿Esto qué quiere decir? Hoy en día en los barcos de competición se navega por números. Quiere decir que la idea de llegar a un barco y bueno, empezar a trimar o a ver cómo va mejor es prácticamente desaparecido. Tú tienes unos números, unos targets que te da el diseñador del barco y es lo primero que el navegante pone ahí y es lo primero que el tripulante o el trimmer o el patrón tiene que alcanzar. Hoy en día además normalmente están muy ajustados y es difícil que lleven error. Después con el tiempo puedes ir ajustando, no se suelen tocar, más bien suelen usar de referencia, luego te puedes ir ajustando, ¿no? Pero es decir, un trimmer tiene que llegar al número que toca, a la velocidad que toca, al ángulo que toca. Y esto elevado a un equipo de Copa América en la que llevas sensores por todos los lados, llevas sensor de ángulo de botavara, sensor de posición del carro de mayor, sensor de ángulo de timón, sensor de escora, sensor de tensión de stay, sensor de tensión de verticales, es decir, todo se convierte en un ristra de números que tienes que alcanzar. Entonces, al final es todo el mundo va mirando 2 relojes y vas navegando así. Lógicamente, el buen patrón o el buen caña, eso tiene que interpretarlo con las sensaciones que tiene del resto de la tripulación, pero eso es lo que te hace poder llegar al rendimiento. Estamos hablando de 1 décima, 2 décimas, es súper importante en un barco de este tipo. Entonces, pues, si no llevas esa referencia, nunca sabrás si estás perdiendo 1 décima o ganando 1 décima, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir navegar por números. Y lo que os comentaba antes, cada vez que va subiendo un poco el nivel, pues se intentan introducir todo tipo de sensores, sensores de carga por todos los lados, sensores de posición, sensores estructurales, más displays, por ejemplo, lo que es el sistema Sailvision. El sistema de Sailvision es el que en muchas velas habréis visto unas franjas naranjas, entonces eso es un software de navegación, unas cámaras van sacando como fotos y eso pasa a través de un software que se queda con esas marcas y esa profundidad y entonces al final te va diciendo, bueno, esta vela está bien trimada, esta vela está mal trimada, vas a tanto por ciento de camber o vas a tanto por ciento mal, entonces bueno, al final se van introduciendo parámetros y sensores que te ayudan a navegar mejor y a conseguir ese máximo rendimiento. El compás, por ejemplo, se utilizan mejores compases. Os hablo, por ejemplo, un ejemplo. El típico compás que se usa en Copa América cuesta 70.000 euros, o sea, y es simplemente un compás. Entonces, se va subiendo el nivel hasta límites insospechados. Pasamos a otro punto que es, en el mundo de la alta competición, como lo que os comentaba antes, el tema del peso es la obsesión número 1, es reducir el peso al máximo. Se gastan millonadas en reducir el peso, además de la fibra de carbono, en simplificar. Ahora, por ejemplo, está pegando muy fuerte. Bueno, ya había pegado anteriormente, pero ahora sobre todo por las nuevas tecnologías, el tema de las baterías de litio fosfato, que son más estables que las antiguas que había, porque te podían explotar. De hecho, no es el primer incendio que veo en un container explotando baterías. Un cableado especial, aeronáutico, bueno. Intentas ir a todo tipo de chorraditas para reducir el peso, ¿no? Pero a la vez tienes que pensar que estás en un barco y hay agua y hay salinidad y hay tripulantes por el medio correteando, entonces pues tiene que ser a la vez estable y que todo funcione, ¿no? Y bueno, el tema del carbono y digamos el tema del carbono y la electrónica no son grandes amigos, es decir, el carbono, como algunos sabréis, es un material conductor, lo que crea bastantes problemas. Además, hoy en día, para aligerar el peso, las láminas de carbono vienen ya preimpregnadas, pre-preg, que vienen ya con una resina puesta, entonces es aún mejor la conducción. Antes, digamos que la resina se echaba un porcentaje, entonces la conducción no era tan buena, ¿no? Entonces eso crea que toda corriente que pueda circular por el barco se convierte en un problema enorme y puedes tener, además de la típica corrosión, puedes llegar a tener serios problemas estructurales. Yo he visto
desapareció literalmente un winche en una semana porque había corriente circulando por el barco y se devoró el winche. Es decir, eso implica que a nivel de instalación tienes que tener unos cuidados extremos a la hora de aislar todo, y piensa que un barco al ir en agua eso se eleva a la enésima potencia, es decir, es una batería andante. Ya no solo el hecho del carbón, es el hecho de que hay viento circulando por el barco, es decir, se crean cargas por el barco, complicando un poco la cosa. Vale. En un equipo de alta competición, digamos, aumenta el número de personal, aumenta todas las tareas, ¿no? El navegante, calibraciones diarias, análisis de datos, se analizan todos los días, se analizan cantidades inmensas de datos, ya no solo tan Copa América, estoy hablando de cualquier barco de hoy en día. Yo voy a un IMS y todos los días hago el análisis de datos y después tenemos una reunión con la tripulación y se presenta esos análisis y resultados, ¿no? Pero esto se hace muy muy grande en los barcos de alta competición y eso requiere que también se contrate más a gente y especializada en esos campos. Es decir, en un barco de IMS hago yo todas las tareas, por ejemplo, y en un barco de Copa América pues tienes un tío experto en análisis de datos, tienes un tío experto en matemática de no sé qué. Entonces pues se va desmembrando todas esas tareas en mini tareas, ¿no? La meteorología es vital, muy 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 importante. Se crea una específica de meteorología con un equipo de meteorólogos, con un equipo técnico y 5 lanchas de meteo que van todos los días a sacar datos o se tiran X tiempo sacando datos, es decir, todo se eleva, ¿no? La parte en los barcos, sobre todo, cada vez que va subiendo el escalón en tamaño, la parte electromecánica e hidráulica cobra gran importancia, pues la scanting keel, hasta incluso la botavara, la trapa, todo eso va a través de hidráulica, ¿no? Entonces eso también te implica que normalmente tienes un área que es el área hidráulica o gente especializada en hidráulica que tiene que controlar todos esos sistemas. Después en los barcos tipo Volvo, en barcos incluso tipo Copa América, llevas un PLC que controla todos esos sistemas electromecánicos y eso también requiere una programación y una coordinación de todos los sistemas para que todo funcione. De hecho, un ejemplo muy básico en el trimarán, iba todo controlado por un motor, había dentro del barco un motor de un BMW, de un coche, tal cual, y todo se movía a través de ese motor y ese PLC. Un día hubo un fallo ahí y no podían navegar. O sea, tuvieron que coger el barco y traerlo remolcado. O sea, cada vez la tecnología cobra más importante. Esto quizás es un caso muy extremo, pero para que os hagáis una idea de toda la cantidad de cosas que puede tener un barco de este tipo. Vamos abreviando, ¿no? Bueno, muy bien. Vale, siguiente. Bueno, lo que os dije antes, hablando un poco de los sensores raros y cosas de estas, pues nada, esto es una célula de carga que mide tensión. Esta es una célula de carga wireless que fabricamos, custom. Esto es un sensor que medía la posición de los flaps en el ala del Oracle. Esto es todo el sistema de control de todos los flaps del ala, un sistema que ideó un japonés muy inteligente. Y como veis, todo esto al final eso va dentro del barco y va todo controlado por electroválvulas y todo un sistema enorme. Y bueno, esto es simplemente digamos la perilla de ese ala, que al final después aumentó 7 metros más, y ahí llevas una caja de telemetría, de wifi. Aquí dentro iba un compás también que iba en el tope del palo, un compás para medir la torsión del mástil arriba. Bueno, pues es un poco entrando en un nivel más elevado, las cosas extrañas que te puedes encontrar, ¿no? ¿Ok? Vale, pues bueno, esto que veis aquí es un ejemplo de lo que hacemos. El procesador es el Bravo 3, después os lo enseño. Los sistemas Bravo y todo lo que hacemos son desarrollos íntegramente españoles, es decir, todos somos españoles. Bueno, ahora se va integrando gente italiana, francesa, ¿no? Pero lo que es el núcleo del equipo son españoles. Estos sistemas, para que os hagáis una idea que en España hay calidad, no hace falta irse fuera.
Este sistema ha sido el utilizado por el 80% de equipos de Copa América, en los ganadores de la 33, la 34, bueno, y hoy en día en la Medcup 7 equipos llevan este sistema. Y lo que os comentaba antes, somos pioneros en introducir todas las novedades. Os puedo decir muy brevemente, sistema de alarmas por voz, es decir, tú vas en el barco navegando en Streamarán para evitar que se rompiesen cosas. Tenías por el pinganillo que el ordenador te avisaba de cuidado, te estás pasando de tanta carga, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Que parecen chorradas, pero nadie lo usa. Base de datos en tiempo real, es decir, tú en los TPs incluso, tú tienes una base de datos que va corriendo en tiempo real y se van almacenando automáticamente las velas, con lo cual tú en cualquier momento el navegante sabe cuántas horas tiene esta vela, qué vela tiene que poner, después llega a tierra, le da un botón, sale un report de todo, o sea, todo, los que llevan cámaras en todo momento sabe la foto que le sacó, a qué hora, con qué vela, con qué... Bueno, todo esto son novedades que hemos ido introduciendo nosotros. Sistema de displays expertos, los displays que todos veis en los barcos, pues nosotros tenemos sistemas inteligentes que, por ejemplo, viras y es una chorrada, pero el display de este lado de estribor se pasa al otro lado de babor para que el caña siempre tenga en el lado de barlovento el mismo display, lo que marque siempre, o displays alternantes, bueno, también es otra novedad que introducimos nosotros y que después los otros fabricantes o los otros equipos han ido metiendo. Autocalibrados inteligentes, lo que se le llaman algoritmos de fusión, es decir, que dependiendo, imagínate, estás en una salida y dependiendo del estado de tu velocidad de barco, pues en lugar de medirse con la cordera, automáticamente entra el speed overground y es el que toma el control de la velocidad del barco. Bueno, este tipo de cosas que nosotros hemos introducido y poco a poco la gente las va adoptando. Las PDAs, bueno, me puedo extender más, pero creo que no tenemos mucho tiempo. La última ya. Bueno, pues ¿a dónde vamos estas dos empresas? Pues, como os había comentado, a día de hoy, bueno, seguimos en la 34 America's Cup. Hay 3 personas full time en el equipo Oracle, ahora de hecho están en San Francisco. La idea nuestra es coger más equipos que empiecen a utilizar nuestro sistema, como pasó en la 32. Seguir, lógicamente, en los proyectos que estamos de alto nivel. Y meternos de fondo y de lleno, espero que muy pronto, ya lo estamos haciendo, en el mundo offshore, que aunque parezca extraño, está bastante verde en la parte tecnológica, ¿no? Sorprenderá que un Volvo que te diga que el viento que marca o la velocidad que da es bastante errónea, pues sí, esas cosas pasan. Entonces, pues pensamos que vamos a revolucionar bastante el mundo offshore también. Con mejoras como pilotos automáticos, que es un gran problema que nos están transmitiendo por ejemplo, los de Barcelona World Race tienen 1000 problemas con los pilotos automáticos. Entonces, bueno, poco a poco supongo que iremos aplicando tecnología que usamos y que hemos visto en Copa América y maxiyates, trimaranes, catamaranes, bueno. Y después, el plan expansión, realmente trabajamos por todo el mundo, ¿no? Tenemos clientes en Australia, en Estados Unidos, o sea, viajamos por todo el mundo, pero lógicamente cuando llega un punto de crecimiento, entonces estamos también contando ya con socios en Estados Unidos, en Francia, digamos que sean como nuestras pequeñas sedes o nuestros pequeños socios en cada país y representen nuestras empresas allí y vendan nuestros productos. Y creo, ¿cómo vamos? Bien, ¿no? Vale. Bueno, pues ahora aterrizamos la nave espacial, vamos a hacer unas preguntas, pues tú parece Star Wars prácticamente, ¿no? Porque la verdad, para interrumpirte, bueno, he hablado muy genéricamente, como he dicho. Parece que no he contado nada de tal, pero ya os digo, cualquier tema parece que no, pero tiene mucha amiga cualquier chorradita. Entonces, si me dieran 3 horas, podría estar hablando 3 horas y iríamos paso a paso por cada cosita. Pues ahora pasamos al apartado de preguntas. Los que queráis preguntar, yo particularmente voy a empezar rompiendo el hielo haciendo una pregunta. Y de esto me gustaría saber, de la UMG Racing Electronics Bravo, ¿qué ventajas nos puede aportar con respecto a la navegación? Sí. Bueno, primero, a simple vista, este procesador, por ejemplo, es una versión comercial de nuestro sistema, es el más ligero del mercado, con lo cual el peso, que es una cosa que le importa a la gente, es muy importante.
Después el consumo, consume con toda la electrónica encendida 1 amperio, cosa que es casi irrisorio para los sistemas de hoy en día. La alimentación a nivel electrónico, básicamente, ¿vale? La alimentación va de 6 a 32 voltios, con lo cual puedes tener, si te muere la batería, o puedes alimentarlo con cualquier tipo de batería. A nivel de hardware, bueno, todo tipo de protecciones, o sea, a nivel hardware me extendería muchísimo, ¿no? Y después, internamente, la capacidad y flexibilidad de hacer cosas. Es decir, este sistema tú puedes empezar desde lo más básico hasta lo más complejo. Lo que nos dice todo el mundo, que lo que más les sorprende es una palabra que utiliza todo el mundo, es que dicen, hay armonía en los números. Es decir, es muy fácil, muy fácil conseguir unos buenos números con este sistema. Muy fácil que el viento sea fiable, muy fácil llegar a esos puntos que todos queremos conseguir, ¿no? Después tiene características muy sencillas, por ejemplo, para calibrar sensores nunca tendrás que coger un multímetro, un polímetro, ir ahí a ver cuánta tensión tengo, cuánta no. Tiene sistemas automáticos de calibrado y muy visuales. Después tiene sistemas de auto-checking, es decir, tú le das un botoncito y te va a decir qué está pasando, dónde está fallando algo. Es decir, no me funciona la veleta. Le das un botón, te va a decir, pues te falla el cable rojo de la fase no sé qué. Pues esto te lo dice este cacharrito. Y algo a destacar es que tiene, además de correr una base de datos interna, tiene la capacidad de la asistencia remota. Es decir, tú tienes un problema con este procesador, te pasa algo, nosotros entramos remotamente, da igual que estés en Australia, da igual que estés en China, y puedes acceder al procesador, acceder a todos los ficheros y solucionar el problema. Con lo cual eso, la verdad que barcos incluso tipo Volvo y tipo cualquier otra persona es muy atractivo. Y tú dime si sigo hablando porque te puedo seguir contando cosas, pero tú córtame, ¿eh? Me hablas de números permanentemente, sí. Que vais en el barco hablando de tengo un 3, tengo un 4, dame un 7. Sí. En vez de decir orza o arriba. Sí, pues básicamente va así la cosa. Es decir, quiero un 7.3, quiero un 7.2, 95%, 100%, se va hablando así, la verdad. Y no sé, si no hay más preguntas, yo sigo hablando de esto, ¿eh? No te preocupes. No sé si tenéis alguna pregunta ahí. Hola. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo capturáis los datos del estado de la mar para introducir la corrección en cuanto a la predicción de velocidad? Sí, no sé si te estoy entendiendo bien, pero... Ahora, quiero decirte, tú tienes una predicción de velocidad en base a una intensidad de viento, pero eso dependerá del tipo de ola que tengas delante. Sí. Es una ola larga, una ola corta... Exactamente. Tenemos hay una función en el sistema que se llama el sea state. Entonces, pues tú asignas, digamos, números, ¿no? Valoraciones. Es decir, sea state 1 para mí es mar llana. Sea state 2 para mí es mar ola, ¿vale? Incluso eso le puedes dar valores numéricos. Es decir, en los barcos normalmente van gyros, con lo cual, con esos gyros o esos acelerómetros también, tú sabes que no quiero poner muy técnico, las aceleraciones del barco, eso es un número al final. Entonces tú dices, bueno, si el barco tiene más de esta aceleración, significa que mi estado de mar o lo que sea es tanto, ¿vale? Entonces automáticamente a ese sea state van asociados unas tablas de calibración, unos números polares. Entonces tú simplemente dándole a sea state 1 entran en funcionamiento todas esas cosas asociadas a esos targets asociados a ese estado. Digamos, entonces el parámetro sea state es subjetivo, ¿lo valoras tú o lo estás tomando de algún dato matemático? No, las tres cosas pueden ser posibles, lo que tú quieras. Esa es la respuesta. Si tú quieres que lo mida, lógicamente hay que medirlo de una manera. Lo tendrás que medir con gyros de compás. Entonces tendrás que determinar que para cierto movimiento del barco eso va a ser sea state 2 o lo que sea, ¿no? No sé si... me refiero a qué tipo de mecanismo es el que controla eso. Puedes utilizar el que quieras. O lo dices tú a mano, o tú asignas, si quieres que sea el viento el que lo diga, lo puedes hacer. Es decir, que es lo que quieren hacer. Pregunto si hay un mecanismo inercial o algo que pueda, en base al comportamiento del barco o lo que sea. Sí, el compás, el gyrocompás, que tiene gyros, acelerómetros y magnetómetros. Eso puede ser una buena... De ahí sacas el dato, ¿no? Sí, puede ser. Como si tú quieres decirle, no, quiero que mi referencia sea que a partir de 25 minutos... Pero en la práctica, por ejemplo, a nivel alto, ¿qué están haciendo en el Oracle? Gyros, por ejemplo. Ajá. Gyros. Bueno. ¿Alguien?
Muy buenas. Mira, han sido dos cosas rápidas. La primera es saber qué estudiaste para llegar hasta ahí y saber cuánto difícil o fácil fue empezar así un poco en el mundo de... Pues estudié poco, como dice, ¿no? Pues mira, estudié peritos en Vigo, empecé en Vigo y terminé en la Almunia, en Zaragoza. Pero realmente, o sea, he de decir que te da una base técnica de electrónica, industrial, porque aquí, como sabes, está Citroën, entonces y en Zaragoza está otro tipo de empresas y tal. Y realmente cuando empecé en el mundo de la electrónica fue así de claro. Yo navegaba con Gonzalo Arujo en el Fórum Filatélico y un año me dijo: ¿tú estudias electrónica? Pues tú el año que viene eres navegante. Y empecé a meterme ahí, a leerme manuales por un tubo y así empecé. Así de claro. Después empezó la Copa América del Desafío Español, entré en la Copa América del Desafío Español y de ahí ya, bueno, ahí ya no he parado. Un suertudo, porque compagina la profesión con el deporte. No sé si es bueno. Es bueno. Se lo tendrás que preguntar a mi mujer. Eso. Igual se convierte la afición después también en trabajo. ¿Tenéis alguna pregunta por ahí? Yo quería preguntarte, aparte, hablabas de que a nivel oceánico no está muy cubierto, sin embargo, la impresión es otra. Sí, bueno, la impresión, esa es otra cosa, las impresiones siempre engañan, ¿no? Y muchos barcos de los que ves, también yo me digo, joder, este equipo parece muy profesional, y al final no lo parece tanto. El problema que hay, son profesionales y son muy buenos dentro de lo que tienen, pero el problema es que la tecnología, lo que hay en el mercado, por ejemplo, lo que hay en el mercado no es capaz de dar una solución ante un mástil que rota. Es decir, si el mástil rota, tu veleta arriba va a rotar. Si tu mástil torsiona, tu veleta arriba se va a torsionar y tu cálculo de viento no va a ser lo mismo. Entonces, no hay una solución hoy en día de un sistema comercial a eso. No hay una solución comercial a un barco que vaya muy rápido. Nosotros, por ejemplo, hicimos mi prueba, no llevamos corredera. Nuestra solución para medir la velocidad era un compás de 70.000 euros más combinado con un GPS. O sea, se encuentran con barreras tecnológicas comerciales. Entonces, hoy en día no hay ningún sistema excepto entonces, esta gente está usando lo que hay comercialmente, una B&G y NKE. Y todas esas electrónicas no son capaces de dar una solución a eso, con lo cual los ángulos son malos, aunque te parezca muy fuerte, los ángulos que tienen son malos, las velocidades que tienen al final van con velocidades de GPS, y es todo así, y es así, es la realidad. Y que tiene un compás. Y el piloto automático, cuando entra una racha, se le va de el barco, y cuando van otra vez, y eso es porque la lectura del viento no está bien filtrada y no está suavizada, entonces cuando hay un cambio de viento, la electrónica no lo interpreta bien y el piloto no lo interpreta bien, con lo cual, y es así. Es curioso, ¿eh? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos que es algo que todo un sistema de gente que estudia, como mi amigo que está ahí, Valentín, ingeniería, sabrá de filtros dinámicos, filtros Kalman, filtros exponenciales para suavizar todos esos parámetros locos de viento, ¿no? Entonces, todo eso está introducido en el sistema y en los cálculos matemáticos. El compás de 70.000 euros que tiene para costar ese dinero. Pues que te hace que trabajes muy poco. Es decir, una de las cosas que se hace mucho, el problema es que tú llegas a un punto que en la industria náutica no tienes dónde buscar, es decir, no vas a una náutica, te vas a encontrar un compás cojonudo, no vas a ir a B&G a ofrecer un compás del copón, entonces tienes que buscar, es lo que de hecho hacemos. Todo nuestro material nos enriquecemos del mundo aeroespacial, del mundo aeronáutico, del mundo de la Fórmula 1, del mundo, o sea, tienes que buscar a todos los niveles, cables, conectores. Yo compro conectores a una empresa de Fórmula 1, entonces, este compás se utiliza en los satélites. ¿Por qué es tan bueno? Porque detecta, por ejemplo, la aceleración de la Tierra, el mismo, porque no tienes que calibrarlo nunca, es decir, es un compás súper listo. Y la precisión que tiene es brutal, con lo cual a ti te interesa un compás con una precisión absoluta para que tu valor de compás sea el más limpio posible, y ese valor después, al introducirse en la cadena de cálculos, te esté dando una dirección de viento como toca. Si tu compás a un 300 debería de marcar 303 y cuando vas a un 180 debería marcar 137, eso en el viento te pasará lo mismo. Tú cuando navegues y vayas a Enceñida te marcará
se aplicará ese error. Y tú en un compás normal lo que tienes que hacer es, primero, corregirlo magnéticamente, eliminar todos los desvíos y después hacer una tabla de calibración para eliminar esos errores. Eso te implica, por ejemplo, en un barco de regatas que se mueve, hacer esa tabla a cada sitio en teoría que vas. Y ese compás también le afecta a la escora, es decir, y le afecta este balanceo. Entonces, este pedazo de compás, todo eso lo elimina. Está el gyro corregido, bueno, ese tipo de cosas. ¿Y los barcos? De todas formas, hay soluciones no tan extremas. En los TP no va un compás, en un TP puede ir un compás de 1.700 euros que lleva toda esa tecnología súper buena y funciona muy bien. Entonces, depende un poco del tamaño del barco y lógicamente muchos otros parámetros. ¿Alguna pregunta por ahí? Si pudiera transmitir un sistema que para entrenar equipos a nivel avanzado de vela ligera, que pudiera estar transmitiendo datos a un entrenador. Entiendo, quizá no le veo la lógica a comprarlo, ¿no? Como un centro de alto rendimiento, ¿no? Pero a lo mejor sí que podría haber un sistema, yo que sé, pues te voy a poner un ejemplo, la federación, ¿no? Y que se lo alquilara a determinados clubs para hacer entrenamientos específicos en momentos concretos en los que pues lo equipas a los barcos y después se lo devuelves, ¿no? Eso podría tener por ejemplo, utilidad. Lo que así rápidamente, quizás no enviar en tiempo real, pero por ejemplo, muchos cacharritos de los que hay, el Sailbrain que digo que en Italia, por ejemplo, está pegando muy fuerte, que incluso ves el dibujito con tus ley lines y todo, ¿no? Te da mucha información, tus rendimientos, VMGs. Es un aparato que cuesta 1.000 y pico euros y tú después llegas a casa, lo enchufas a tu ordenador y te va a sacar todos los datos, todos los rendimientos y todo. Ahí ya tienes un punto muy sencillo de tener algo de información. O un Velocitec incluso, pero bueno, a mí el Velocitec te haría menos cosas, ¿no? Pero si quieres tener algo más completo, pues ese cacharro. Sailbrain, dices. Sí, Sailbrain. ¿Hay una pregunta por ahí? Sí. Dos cosas. Primero, en lo que estabas hablando ahora, ¿qué es lo que lleva? ¿Qué aparatos lleva? ¿Para vela ligera qué pondrías? ¿Qué dices? Para vela ligera. Además que... pues depende un poco. Vamos a ver, el problema de todos estos aparatos que al final lo único que no estás midiendo es el viento, ¿vale? Pero bueno, a través del speed of ground y otros valores lo interpreta, ¿vale? Pero y tú depende lo que quieras hacer. Pero un Sailbrain, para mí, si te quieres que me moje un poco, para mí lo más completo hoy en día, incluso para un Plateau y todo esto, es el Sailbrain. Yo he visto todos, he probado todos. Y de lo que he visto, hoy en día para mí el que está mejor es este aparatito. Y de hecho, externamente es como una videoconsola de estas. La carcasa es lo mismo. Y la verdad que está muy bien. Y luego una curiosidad que es, al final son todo datos. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué cantidad de datos hablamos? Pues mira, te puedes encontrar, depende, ¿no?, del equipo, pero alguna cosa así ya grande, pues de 2 gigas de datos, que parece, en nuestro entendimiento de mi USB o tal, no parece que no es mucho, pero al final son archivos, en teoría, de todo datos, ficheros TXT o tal, y eso es mucho dato. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo de qué dices? ¿De grabando esos datos? Claro. Eso es un día de entrenamiento de 5 horas, por ejemplo, 6 horas. O sea, una Copa América es una burrada. Sí. Vamos a ver, hay servidores enteros llenos de teras de datos. Es una pasada. ¿Qué tanto por ciento de importancia en un Copa América, por ejemplo, tiene la electrónica y la tripulación? Mira, en esta última yo diría que el 80% no la electrónica, era la parte tecnológica y el 20% fue la parte de tripulación. Por eso, digamos, fue tan excitante para mí, porque es que era, de hecho, fue, creo, un emborrachamiento de tecnología. O sea, llegó un punto que era, venga, ¿a quién se le ocurre algo que lo vamos a hacer? Era así. Entonces, en un equipo normal es que decir porcentajes 50-50, es decir, sin tripulación está claro que no vamos a hacer nada, por mucha electrónica tengas. Entonces, o sea, me estás diciendo que vosotros sois más importantes que incluso el patrón. No, nunca. Sí, o sea, el barco sin electrónica navega. Sin patrón no navega. O sea, el barco sin velas no navega. El barco sin electrónica sí que navega.
La electrónica es una ayuda y se convierte en ciertos puntos muy, muy importante, porque digamos, si no la llevas en ciertos aspectos estás un poco ciego, pero al final, lógicamente, navegas. Y al final, lógicamente, un patrón, después de muchos días navegando con esa electrónica, tiene de mano y sabe cuándo el barco va a ir mal y cuándo va a ir mal. Va a estar un poco ciego en una salida, no va a saber si va a llegar a tiempo, no va a saber la distancia lane line de aquí. Tácticamente, yo creo que le afecta mucho quizás al táctico para sus decisiones. Es decir, si tú tienes una boya aquí, tú no sabes si vas pasado el lane line, puedes ir primero, pero se te pueden colar dos por aquí porque te has pasado el lane line. O en una salida, vas aquí, este es el barco del comité, tú vienes por aquí abajo y tienes a barcos aquí. Si tú no sabes si estos barcos están por encima o por debajo, pues tú igual te vas aquí y te quedas en cuña y no vas a entrar. Si están pasados, te puedes meter aquí. O sea, al final, valorar eso, bueno, pues también te diría que depende del navegante que lleves, depende de la electrónica, o sea, es importante, es una ayuda, pero no lo es todo. Yo pienso en un barco, al final no hay algo que sea todo importante, o sea, muchas veces hemos quitado un patrón y puesto otro patrón y quedan igual de bien o igual de mal. Le has quitado unas velas y has puesto otras, o sea, es todo un conjunto, ¿no? Y lógicamente a un nivel muy alto es como la Fórmula 1. La Fórmula 1 es también pura electrónica, pero ¿cuánto es importante? Al final, quien lleva el volante, si lo hace mal, lo hace mal. Entonces, ese es el... Las últimas preguntas. De seguridad para el posicionamiento, ¿no? Los sistemas de... Bueno, los sistemas... Ahí sí. Sí. Me refiero a cuando pues es necesario pues que automáticamente se localice esa embarcación. ¿Son fiables? ¿O hasta qué punto son fiables? Porque yo estoy pensando ahora en la catástrofe esta última de ayer, me parece, antes de ayer, del pesquero pero un error garrafal, o sea que no les habían dado bien la posición, o los sistemas automáticos no funcionaron. Vamos a ver, hoy en día, hasta donde yo sé, son bastante fiables. Lo que pasa que no sé si después puede haber, por ejemplo, te hago en un sistema, lo más básico, el SC del VHF, ¿no? Sí. Pues al final depende de muchas cosas. Primero, que el sistema esté bien instalado y que cuando tú das una alerta entre todo en funcionamiento. Es decir, si no está recibiendo posición correcta el GPS, por mucho que tú actives ese sistema, si está mal, no va a funcionar bien. O sea, si el GPS ha dado una posición incorrecta. En teoría, y supongo que los pesqueros y todos estos barcos utilizan GPS diferenciales, las posiciones son de precisión de 1 metro. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Pues no lo sé, habría que investigar, pero pueden ser muchas cosas. Desde un fallo humano, desde un fallo técnico, pero en teoría, a nivel posicionamiento y tal, la precisión es muy, muy, muy elevada. No sé, tendría que ver Es que es inexplicable. Sí, no, vamos. A nivel técnico, si me preguntas una posición o una red de baliza, pues transmite perfectamente. Es decir, es un GPS que transmite una posición. Entonces, no sé qué parámetro de la cadena pudo haber fallado. No lo sé. Igual el tío que llevaba no sé. La última te la voy a hacer yo cuando empecé. ¿Cómo descargáis los barcos de la electricidad estática? Porque eso sobrecarga mucho, ¿no? ¿Y cómo es eso? Sí, bueno, al final también el barco está en el agua. Entonces los barcos de carbono realmente, naturalmente, al final también se descargan, ¿no? Es que ahí ya también entramos en una parte muy, muy peleaguda, porque lo típico, uno cuelga el ánodo puesto ahí en el agua, también por el tema de las corrientes inducidas de la corrosión. La parte estática no hay problema. O sea, la parte estática, al final, si tienes el barco en el agua, si tú lo tienes fuera, sí que tienes un problema, ¿no? Porque es carbono y se carga, y en la perilla del mástil se te ponen los pelos de punta. Pero a otros niveles de corrientes inducidas sí que no es sencillo. No es sencillo porque, bueno, muchas cosas circulan por ahí, el viento soplando, las cargas incluso introducen corrientes, simplemente la diferencia de contactos de materiales de diferente composición, pues eso ya puede generar corrientes si los metes al final dentro de un medio salino como es el mar, con lo cual pero la estática no es un problema. En un barco en un barco de fibra de carbono. En un barco de fibra de vidrio, pues puedes tener ese tipo de problemas. O problemas, por ejemplo, te abro hace poco un problema, fantasmas, ¿no? Un Soto 40, unos barcos que están hace poquito que han salido, vino a Valencia
Y estos barcos están construidos de fibra de vidrio, el casco, y tienen un mástil de carbono. Y normalmente este tipo de barcos, el mástil de fibra de carbono lo llevas a la quilla para descargar toda esa electricidad y para evitar que haga la antena. Pues, por ejemplo, se estaba colando muchísimo ruido. Allí en Valencia hay la SER y la COPE tienen una potencia muy, muy grande y se estaban colando por el mástil y estaban montando un circo y podías ver los números locos, o sea, todo era una locura. Y podías ver, de hecho, si tú ibas ahí con unos tiros golpe y medias y veías hablando a los tíos. Y hoy ya me ha pasado poner ahí un altavoz y escuchas a los tíos hablando perfectamente. Bueno, pues aquí se acaba esta charla. Quiero agradecer a Carlos Freire la visita que nos ha hecho. Es de agradecer que haya venido aquí, que nos ha dado 1 hora y cuarto de conversación. Yo, muchas gracias, Carlos. Y a la Autoridad Portuaria de Vigo también agradecerle por la cesión de la sala. Y antes de acabar, me gustaría presentar a mis compañeros de la Escuela Virtual de Vela como despedida de esta Escuela Virtual de Vela, que no se va a iniciar hasta octubre, ¿no? Víctor Calviño es uno de los colaboradores, Gabriel Soto Valirá, Santiago Esteve, que está por ahí al fondo, y yo. Ahora voy a pasar ya para finalizar, os voy a pasar un resumen de lo que hemos hecho este año, que espero que os guste. Y ya con esto me despido con ustedes. A ver si sale algo. Bueno. Tenemos un cable que fai nada más. ¿Te lo aguanto yo? Bueno, no va a querer. Bueno, esto es un pequeño resumen. Bueno, ahí está. Bien, esto es un resumen. Aquí ponemos Máximo Casares, que fue otra de las charlas coloquio que hemos tenido. Nos hemos desplazado precisamente allá a Ares, en La Coruña, y desde ahí el físico meteorólogo de Iberdrola y de otras embarcaciones de alto nivel nos dio una charla. Vino Jaime García también, que nos habló de composites, y Víctor Mariño, pues es una persona que también, que pentacampeón de Par 40, que ha estado también en esta sala y que nos ha dado una charla de todos sus comienzos, ¿no? Después vino Sasemar, Servicio de Salvamento Marítimo. Otros, incluido el de Madrid, que coordina un poco el tema internacional, nosotros el resto. Aquí vemos a lo que nos toca, Vigo, Finisterre, que no es el Cabo Finisterre, sino que es... José María, vino Northside, Manuel Lastra, que es el gerente de Northside, que también estuvo en la charla con nosotros, y prácticamente nos trajo la velería y nos hizo una demostración. Después ya también nos vino otro alto regatista de alto nivel, Sandra Zong, medalla de plata olímpica, y que también nos deleitó también de sus... Después tenemos a los profesores de esta escuela virtual, Víctor Mariño, que era parte de navegación, un barco pesquero, un barco de pesca en madera, y os vamos a mostrar lo que son. Y esto es un pequeño repaso de las cosas que fuimos dando, supervivencia, y que fue pasando el tiempo, y hemos llegado pues a esto que estamos hoy aquí, que finaliza el primer curso de la Escuela Virtual de Vela. Hemos participado en la Barcelona World Race y hemos quedado de séptimos. Y también tuvimos la entrevista con Víctor Mariño en directo desde Australia. Y aquí, esto fue una cosa que hicimos, que era la primera retransmisión en directo de una regata de catamaranes. Puede ser tan espectacular como la anterior, en aunque la sí regata con un barco Casaldó. menos,
Porque alguno ha tenido que fue nuestra primera regata en directo, no sin muchos problemas, pero la fuimos sacando poco a poco. Posición, y ahí está el último minuto para la salida. Pero podemos hacerlo, ya las podemos hacer. La regata de la segunda manga del día. Y la verdad que fue un reto importante porque, claro, los barcos no iban despacio. Estos barcos concretamente podían volar. Bueno, pues aquí termina esta escuela virtual de vela, bueno, y os esperamos para el año que viene en el curso. Bueno, pues nada, muchas gracias. Se me olvidó agradecer a Global Virtual Solutions que nos ha dejado toda esta parafernalia. Se ha pasado rápido al final, Ya te dije yo que iba a estar como un cohete. Yo pensé que fui por el aire, por todo. Ya, sí, mira, mira. De posicionamiento, porque parece ser que el error fue que no nos localizamos, o sea, que no encontrábamos. Pues eso es que entonces, además con GPS y tal... Eso era una señal. Pero, y no tenía más, normalmente cuando esos barcos llevan un dispositivo que cuando toca el agua sale y se infla y sale para arriba una red baliza. Por eso, tenía que ser para la Mira, no me enteré, la verdad, pues lo he mirado. Pues si no los encontramos. Pues por tecnología no puede ser. ¿Y había muy mala mar o qué?